El podcast Hablemos de, donde vamos a tratar diferentes temas siempre desde la consciencia para nuestra evolución personal y nuestro autoconocimiento. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según de la parte del mundo en la que te encuentres. Iniciamos el podcast. Hoy vamos a hablar concretamente de la energía densa o de la densidad energética. Y bueno, está completamente demostrado que todo es energía, no hay ninguna duda. Si no puedes buscar información, hay estudios científicos y hasta lo puedes demostrar tú con tus propias manos, la energía que puedes crear. Y a lo que voy, lo que quiero dejar claro es, sobre todo de una manera bastante fácil de entender, lo que es la densidad energética, que yo, bueno, concretamente lo llamo así, pero podría ser ya sea el bajo astral, energía pesada, te salgan mal las cosas, hasta entidades, ¿no? Al final es un poco eso lo que es el bajo astral. Si no sabes lo que es el bajo astral, suelen ser entidades o energías que están en este plano, en el plano en el que vivimos, que no se pueden ver con los ojos normales que tenemos, sino pues con la intuición o con diferentes dones que tienen diferentes personas y que puedes ir desarrollándolos si realmente quieres, ¿no? Si realmente estás interesado en despertar los dones, puedes escribir unos comentarios y más adelante puedo hacer otro podcast al respecto de cómo ir poco a poco despertando los dones. Entonces, a lo que voy, la densidad energética normalmente yo la siento cuando te levantas, ¿no? A primera hora de la mañana y ya empiezas ahí con una pesadez, con dolores extraños o incrementación de dolores, o que empiezan a salirte mal las cosas desde primera hora de la mañana, o notas como que ese día te sientes como más pesado y te cuesta más andar y que el tiempo pasa como muy ralentizado o muy rápido. En base a los estudios que he ido yo realizando y durante todos estos años, mi conclusión es que, bueno, también la densidad energética podría considerarse, ¿no?, a la magia negra, como dicen, para ir como un poco al extremo, ¿no?, a lo que es lo máximo, ¿no? Ya si hay alguien que realmente, pues, que no es lo que es la atmósfera, lo que está denso, ya sea por el tiempo, el día, ¿no?, tema astrológico, sino que te estén haciendo algún trabajo. Yo antiguamente no creía en la magia negra, era como, va, si tú estás bien y si te trabajan, pues no te va a afectar, ¿no? Al final, claro que afecta, pero depende mucho de cómo tú cuides tu campo energético. Nosotros, físicamente, lo que podemos tocar es nuestro cuerpo material, por decirlo de alguna manera, pero fuera de él tenemos una cantidad de capas energéticas que lo llaman aura. Bueno, en cada corriente ideológica lo llaman de una manera, y las personas tienen un campo energético, algunas más grandes y otras más pequeño. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber cuál es tu campo energético. Es imaginar sentado, sentada, que hasta dónde llega tu energía. Hay días que te levantas con muchísima energía y quizá tu campo energético sea un poquito más grande, y otros días que estás más de bajón y tu campo energético se reduce. Lo importante es que tenemos un campo energético de, vamos a ponerle, 1 metro alrededor nuestro, ¿vale? Y lo que hay que hacer es poner límites en cuanto a esas densidades. Quiere decir, hasta dónde quieres tú que lo que sea traspase mi campo energético hasta llegar a mí. Cuando empiezas a sentir síntomas de dolores o alguna enfermedad así nueva o rara, o ya no digo considerada como enfermedad, sino ciertos dolores o algún constipado o picazones o lo que sea, que no sea una patología o algo crónico, lo bueno es pensar
y hacer mucha introspección. Puedes preguntar, esa es una muy buena, la de preguntar al universo, a Dios o en lo que creas, que te muestre qué es lo que está pasando, ¿no? Yo sé que esto de hoy para mañana no es fácil de hacer, pero si tienes como una rutina diaria de hacer una pequeña introspección tuya personal y ser consciente de lo que está pasando, verás cómo rápidamente te recuperas o cómo puedes ir sanando ciertas cosas que crees que no eran sanables, ¿no? Esto sería una manera de desprogramarte a ti mismo y en cuanto eres consciente, se para, o sea, no continúa, sino que se para y va retrocediendo. La densidad, pues hay muchos tipos de densidades energéticas. Es recomendable ver de vez en cuando el tema astrológico porque los astros influyen mucho en nosotros, ya que todo es uno y uno es todo. Y de hecho nosotros tenemos mucha conexión con la luna, ya que somos, no sé si el 80 o más por ciento de agua y la luna es la que crea las mareas, ¿no? en el mar. Entonces, ¿por qué no va a crear en nosotros unas mareas emocionales, que al final el agua es la emoción, ¿no? Y ya la luna, que es un astro muy chiquitito, pues el resto de planetas o de astros o lo que haya influye mucho en nosotros. Es importante de vez en cuando chequear eso, el tema astrológico, para verlo de una manera más científica, esa densidad. Hay días que parece como que una energía te impidiera no caminar, porque puedes caminar, pero como que te cuesta más, ¿no? Entonces, en esos casos, lo mismo, ser consciente de lo que está pasando, de esa densidad, de que es algo externo, y para que no te afecte a ti, pues puedes utilizar una protección, ya sea es todo mental, ¿no? La mente tiene muchísimo poder, no conocemos el poder que tiene, y si tú te imaginas rodeado, por ejemplo, de una luz violeta o dorada y que esa densidad se quede fuera de esa luz, o sea, lo que abarca tu campo energético, te vas a dar cuenta que en pocos minutos ya esa pesadez va desapareciendo. Esto mismo se puede hacer con cualquier tipo de magia, o magia o trabajo, como lo quieras llamar, ¿no? Si sientes que ya sea por que tu casa te está diciendo que te están lanzando cosas o la gente está hablando mal de ti, o incluso puede ser algo inconsciente de las personas que se obsesionen, ¿no? De manera inconsciente contigo. No hace falta que lo que te lancen sea de manera consciente. Cualquier acción, sobre todo con obsesión, es como una gota que va cayendo en tu campo energético que llega a un punto que si no eres consciente de lo que está pasando, pues traspasa, ¿no? Y empiezan a salir ese tipo de síntomas, que es que según teorías que tu alma te está avisando de que algo está pasando, ¿no? Y tienes que recapacitar y pensar en tu bienestar. Básicamente eso es como el mensaje, ¿no? que nos da. Lo importante primero es no tener miedo. Estoy siendo muy consciente desde hace meses que las redes sociales está utilizando esa baja densidad para entrar en personas que están iniciando su camino espiritual, por llamarlo de alguna manera, o su evolución, para meterles miedo y que reculen, que vayan hacia atrás. Pero el problema de eso es que, bueno, ya lo he hablado en algún post en TikTok. El problema de eso es que esas personas tienen tantos seguidores que ahora mismo pues la humanidad está en plena adolescencia y claro, o sea, un adolescente si tiene un fan o alguien al que sigue, le va a hacer caso en prácticamente casi todo, ¿no? Podemos ver ejemplos de personas muy famosas que se han suicidado y luego después ha habido una saga de suicidios detrás, ya yéndonos al extremo, o sea, un fanatismo que es lo que hablábamos en el anterior podcast. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se comunica, sobre todo ser conscientes del poder que tienen las redes sociales
y que es una manera, ¿no?, de entrar, de que entre ese bajo astral o esa energía densa en nosotros, ¿no?, y nos haga tener pensamientos obsesivos, pensamientos en modo bucle, que al final es como que no sabes cómo salir de ahí y día a día va perjudicando, ¿no?, ya sea tu salud o tu vida. Desde hace unos años hay más, sobre todo ha crecido ese tipo de pensamientos, sobre todo en personas que eran muy positivas y que no tenían esas recaídas. Ha habido mucho más, ¿por qué? Por el tema de que pasó en el 2020, ¿no? El miedo que nos metieron a todos y que sigue en nuestro cuerpo. Realmente yo creo que la gran mayoría de la humanidad estamos con el post-trauma, ¿no? Ese shock de no poder salir de casa, de no poder ver a las personas o besar o dar un abrazo a las personas que quieres e incluso no poder hacerlo y que se hayan ido, hayan trascendido. Pues todo eso nos ha dejado un post-trauma que también hay que ser conscientes como humanidad, pues el cambio que ha habido ahí social en muchas culturas, que en culturas muy abiertas, muy espontáneas y muy de tocar, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de mucho contacto físico ahora mismo, o de salir, de disfrutar ahora mismo, o sea, ha mellado bastante y se ha vuelto todo como mucho más frío e individualista, que al final es lo que se dice, ¿no? La unión hace la fuerza y tú como solo no vas a conseguir librar una guerra, necesitas un grupo, ¿no? Y de ahí también que somos animales sociales, por mucho que quieras alejarte de la sociedad, sí, del sistema, es imposible, o sea, 100% es imposible, entonces siempre se necesita pues, crear algo paralelo o algo alternativo en base a las personas con las que tienes la misma manera de pensar o la misma filosofía. Entonces, todo ese tipo de cosas es muy importante ser conscientes, como repito siempre, porque así cuando tú entrenas tu cerebro llega un punto en el que no necesitas decirle nada, él ya sabe lo que tiene que hacer. Y todo es mucho más rápido, más fácil, te das cuenta antes de lo que pasa, te das cuenta antes de ciertas... O sea, hay que estudiarse a uno mismo, o sea, no nos traen un libro gigante contándonos cómo somos y cómo vamos a ser o cómo queremos ser, sino que eres tú el que vas descubriéndote a ti mismo al pasar de los días. Y lo importante es estudiarse a uno mismo porque vas viendo, ¿no?, tus necesidades, vas viendo ciertas cosas que antes no hacías que te están perjudicando, beneficiando. Entonces, si consigues entrenar el cerebro para que en situaciones, en caso de que estés en esa baja densidad mucho tiempo, más del habitual, que el cerebro te responda a tu cuerpo de alguna manera, que al final es tu alma la que te está diciendo, ¿no? Entonces hay que tener más conexión con esa alma, con esa esencia tuya propia para que digas, bueno, cuando vaya por este camino, dame señales de que no tengo que ir por este camino. Cuando piense así, dame señales para no pensar así, cambiar el chip, ¿no? El que te haga un clic. Sea cual sea, cada persona tiene sus trucos, cada persona se tiene que conocer a sí mismo y yo puedo dar muchos ejemplos, pero eres tú realmente el que tiene que pasar más tiempo a solas contigo mismo para conocerse más. Entonces, no hay que tener miedo a este tipo de densidades. En el mundo no estamos solos, hay seres que no se ven y que existen, que viven con nosotros, que viven cerca de nosotros, que no molestan, que muchos son protectores nuestros, otros simplemente están ahí porque no han trascendido y así un sinfín de seres que eso, que viven entre nosotros y lo que no podemos hacer es que nos perjudiquen y que si alguien nos está lanzando algo, ya sea de manera inconsciente, que nos demos cuenta y eso, haciéndonos limpiezas, baños de sal, de plantas aromáticas, cuidando mucho, no excesivamente, porque como decíamos antes, la obsesión no es buena, pero cuidando nuestra salud, haciendo algo de ejercicio para estar bien y a gusto con nosotros mismos y más ágiles. Eso, cuando tu cuerpo está bien,
tu sistema inmune está bien, es muy difícil que ese tipo de ataques o de energías densas nos afecten tanto. Cuando vibras en una baja frecuencia es normal que atraigas todo ese tipo de entidades. Incluso hasta cuando vibras con una frecuencia muy alta, también es posible que les atraigas más fácilmente porque hay ciertas entidades o energías densas que buscan eso, ¿no? Buscan esa luz o sí, a agarrarse a algo, aferrarse a algo porque realmente están en un plano en el que no deberían de estar, deberían de trascender y elegir, ¿no? Pero se quedan al final también por apego. O sea, a lo que me quería centrar en concreto era a explicar sobre todo ese tipo de densidades para ser más conscientes de que existen, de que si nos están afectando, ver cómo nos afectan, cómo poder resolverlo, sobre todo buscar soluciones, no problemas. Eso es fundamental. Y deciros que sí, que existen, o sea, no hay ninguna duda. Cada vez hay más estudios al respecto y lo que hay que hacer es eso, no dejar que nos conecten, porque al final ese tipo de seres viven de nuestro cuerpo material, porque realmente ellos no son materia, es una energía, entonces viven de ellos, son como pequeños vampiros, ¿no? Que te van succionando, ya sea, normalmente suelen engancharse del tercer chakra para arriba, o sea, la boca del estómago, del ombligo a la boca del estómago, el corazón, y entonces ahí empiezan los dolores, pues eso, de espalda, de cuello, de incluso hasta de cabeza, ¿no? Es como que se alimentan de eso, es imaginarte un zombie, ¿no? Se dice que los zombies en las películas se comen el cerebro, ¿no? Pues la parte claro, del cerebro, la conexión, ¿no? Con la divinidad, con Dios, con el universo, es el último chakra pegado a nuestro cuerpo, que luego hay más hacia arriba, pero si ellos han ido atravesando, 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 te van jalando eso, lo que es el último chakra, el sexto, el quinto, el cuarto y normalmente suelen quedarse hasta el tercero. Para que sepáis, si en caso de que sintáis algún tipo de dolor así extraño, sin ninguna explicación, es pensar que el cerebro, como he dicho antes, la mente es muy poderosa y es de manera consciente pensar en liberar, en soltar, en que no te pertenece y bueno, hay un montón de técnicas para hacer eso, ¿no? Para quitarnos peso todos los días, porque todos los días nos encontramos a personas, hacemos eso, vamos al trabajo, quedamos con amigos, con la familia y todo eso va jalando de ti muchísima energía y vas intercambiando esa energía y es bueno sobre todo el limpiarse, ¿no? No solamente ducharse, incluso hasta con agua, simplemente de la ducha también puedes decir que te limpie el agua, pero es bueno hacer un tipo de limpieza un poquito más profunda para quitar toda esa densidad y que no se vaya acumulando y que nos afecte a largo plazo, ¿no? Y nada, espero que hayas entendido el tema de la densidad energética. Ya voy a ir acabando el podcast. De esto podría hablar un montón, porque sobre este tema hay un montón de temas que se pueden hablar. Si tenéis alguna idea o queréis que hable de algo en particular, me podéis dejar los comentarios en TikTok o en Instagram o mi página web. Yo soy indreni.com. En las redes sociales es indrenimico, que lo tenéis puesto aquí en esta plataforma. Y muchísimas gracias por estar ahí. Estoy muy contenta por la cantidad de oyentes que tengo en diferentes plataformas y espero que siga así, que generemos contenido pues educativo sobre todo para que las personas puedan entender otros puntos de vista y vean si les resuena o no o generar sus propias teorías. Y os mando un besito muy grande y que tengáis muy lindo fin de semana. Chao.